Buenas noches y bienvenidos al Profano de Dios, donde las historias no se narran, sangran. Empecemos. Carne quieta. No hay crimen perfecto, lo que hay son crímenes que no le importan a nadie. Vi el fuego desde el otro lado de la vía. Típico edificio muerto, con grafitis viejos y colchones abiertos como cadáveres de trapo. La columna de humo no era negra, era marrón, como carne quemada con grasa. Había olor a perro, pero no era un perro. Lo supe apenas puso un pie en la acera. Los bomberos sacaron el cuerpo envuelto en plástico como si fuera escombro. Chico joven, flaco. Mismo gesto de todos los cadáveres de calle, los dientes apretados, como si se estuvieran tragando algo. Pero lo raro no era él, lo raro era la chica. Tenía 15, quizá 16. La encontraron sentada en el suelo, en el rincón más negro del sótano. No lloraba, no hablaba. No estaba drogada. Tenía los ojos abiertos como dos navajas, y la boca cerrada con cinta negra, como de electricista. Pero lo jodido no fue eso. Lo jodido fue que la cinta no estaba pegada, estaba ahí, porque ella no quería abrir la boca. Me tocó interrogarla, aunque ya no era policía. El jefe de homicidios, un capullo con corbata de verano, me debía favores. La sentaron frente a mí en una sala que olía a cloro y a humedad humana, y me miró. Como si yo fuera una cucaracha con placa. No hablaba, hasta que le pregunté, ¿quién era el tipo que murió? Ella bajó la cabeza, no temblaba, no se retorcía, solo dijo, él no era el que la traía. ¿La traía? A la carne, la traía, la dejaba, él solo miraba. Ahí supe que estaba metido en algo que no era droga, ni trata, ni una pelea callejera. Esto era otra cosa, algo más viejo, más frío, más limpio. Ese día encontré la primera dirección, un papel enrollado dentro del bolsillo de la chica. Arrugado, escrito a mano, solo ponía Callejón de las Cajas sin número. Fui solo, de noche, no por valiente, sino porque el miedo no me frena desde hace años. El callejón olía a oxidado, a silencio. Había una puerta de chapa sin pomo, una bisagra colgando y una mancha seca en el suelo. Entré, no por deber, por curiosidad, y lo encontré. Un cuarto, 4 paredes grises, y en el centro una camilla metálica, de hospital, vacía, excepto por las marcas. No de lucha, no de sangre, de presión, como si alguien hubiera estado acostado ahí durante mucho tiempo, inmóvil, quieto, demasiado quieto. Y ahí, al fondo, un sonido, uno solo, una respiración, pero no en el aire, no en mi cuello. Desde abajo, como si algo estuviera respirando debajo del suelo. Me congelé. Y ahí supe. Esto no fue el primer cuerpo, ni va a ser el último. No hay crimen perfecto. Lo que hay son cuerpos demasiado quietos para ser vistos. Salí del callejón con el estómago revuelto. No por el miedo. A estas alturas, el miedo ya no me hacía retorcer. Lo que me jodía era la precisión. Ese cuarto no estaba improvisado. Esa camilla no era de segunda mano. Alguien pensó eso, construyó eso. Alguien necesitaba ese silencio. Fui a ver a un tipo llamado Rubén el Grasa. Un cerrajero que trabajaba para narcos, policía corruptos y viudas que querían abrir cajones sin preguntar. Le enseñó una foto del cuarto. Ni parpadeó. ¿De hospital viejo?, preguntó. De fábrica. Entonces no es médico, es técnico. ¿Técnico? Los técnicos no operan, Marco. Observan, corrigen, registran. Y ahí se me clavó en la cabeza como un clavo oxidado. Corrigen. Fui a la morgue donde habían llevado al chico quemado. El informe forense era corto. Fallecimiento por asfixia y quemaduras térmicas. Presencia de calmantes y intravenosos. Nada fuera de lo común, nada raro. Hasta que vi las manos. Las uñas estaban limadas, no quemadas, limadas, como si alguien se hubiera tomado el tiempo de preparar ese cuerpo, de limpiarlo. Y eso no lo hace un asesino, lo hace alguien que cuida lo que mata. Llamé a Marta, una compañera de homicidios, de esas que aún creen en cerrar carpetas limpias. ¿Por qué estás metido en esto, Marco?, preguntó sin disimular la sospecha. Porque alguien está matando con demasiado cariño. Hubo silencio al otro lado. ¿Tienes algo? Solo una frase dije, donde la carne no se mueve.
Marta no respondió de inmediato, solo murmuró algo casi sin voz. Marco, eso me suena a un archivo viejo. ¿Qué archivo? Un caso cerrado. Hace años. Barrio Sur. Cadáveres en posición fetal, sin marcas, sin signos de violencia, solo demasiado quietos. Demasiado. Fui a buscarlo. Caso archivado bajo la etiqueta. Muerte indeterminada. Posible colapso metabólico. 4 cuerpos, diferentes edades, sin conexión. Todos aparecidos en habitaciones distintas, pero con la misma descripción. El cuerpo no presentaba rigidez, ni lividez. Parecía dormido, pero no respiraba. La carne no ofrecía resistencia al tacto. La carne no se mueve. En ese momento sentí que no estaba investigando a un asesino, estaba persiguiendo un procedimiento. Y eso es lo que da más miedo que un loco con cuchillo, porque un loco se puede cansar, un procedimiento no. Y ahí fue cuando sonó mi teléfono. Número desconocido, pantalla en negro, sin nombre. Respondí, nadie habló, solo un sonido, como si viniera de algo muy grande y muy cerca. A veces los cadáveres hablan, no con palabras, hablan con lo que ya no hacen. Ese chico, el de la casa quemada, no tenía nada que gritar. No hubo lucha, no hubo huida, no hubo esfuerzo. Y eso dice más que 1000 chillidos. Se rindió antes de morir, o peor, no sabía que lo iban a matar. Volví al lugar, a la casa, a ese sótano donde habían encontrado a la chica. No entré como policía, ya no soy eso. Entré como lo que soy ahora, un perro viejo, con el hocico lleno de tierra y ganas de morder. La habitación seguía igual. No había cinta amarilla, ni patrullas, ni vecinos mirando. A nadie le importa lo que pase en barrios donde la calle huele a aceite quemado y a dientes rotos. El olor seguía ahí, ese tufo a cosas que no deberían calentarse, pelo, goma y algo más. Carne quieta. Me quedé mirando el rincón donde la encontraron a ella. La pintura de la pared estaba desgastada, como si algo hubiera estado frotándose contra ella muchas veces. No una persona, no una escena de pelea, más bien como si alguien se apoyara ahí, durante horas, todos los días. Ahí empecé a entender algo. El asesino no improvisa nada. Todo lo que hace tiene ritmo no de artista, ritmo de costumbre, de rutina. Este cabrón no mata por impulso, mata porque forma parte de su día, como quien pasea al perro, como quien se cepilla los dientes, y eso me dio náuseas. No por el crimen, sino por lo que implica. Hay alguien ahí fuera para quien matar es normal, cotidiano, tranquilo, silencioso. Salí de la casa al atardecer. Pasé por un contenedor reventado. Una rata cruzó corriendo con algo en la boca. No lo quise mirar. Volví a mi coche. Encendí un cigarro. Tenía las manos temblando, no por miedo, por rabia. Rabia de saber que esto no va a parar. Porque no hay nada que detener. No hay firma, no hay mensaje, no hay locura. Solo método y tiempo. Y porque en el fondo, muy en el fondo, yo ya sabía cómo iba a terminar esto. Me pasé la noche en el coche, sin dormir, sin música, sin ruido. Solo el sonido del motor caliente y la ciudad tragándose a sí misma. A las 5:12 de la mañana encendí otro cigarro. Ni siquiera sentí el humo. Tenía la cabeza fija en una pregunta. ¿Cómo desaparece alguien que nunca estuvo? Porque eso era el patrón. Ninguna de las víctimas tenía papeles. Nadie los reclamaba. Nadie los echaba de menos. Eran cuerpos sin historia, carne sin pasado. Y aún así, alguien los conocía, los seleccionaba, los preparaba. Fui a un viejo contacto en archivos municipales. Oficialmente me largaron del sistema, pero aún me deben cosas, y yo nunca olvido una deuda. Pedí acceso a fichas de indigentes identificados sin familiares, solo los de los últimos 5 años. Me trajeron 4 cajas, no carpetas, cajas. Ya sabes lo que eso significa. Mucho muerto, poca memoria, cero justicia. Empecé a revisar, página por página, cuerpo por cuerpo, y empecé a verlos. Los parecidos, las similitudes, no en los nombres ni en las edades, en los gestos, las posturas, los silencios.
Gente que fue encontrada en lugares demasiado limpios, demasiado organizados, demasiado preparados. Como si alguien estuviera archivándolos también, pero no en cajas, en espacios. Marqué 7 casos. 7 cuerpos que no encajaban en el caos habitual. Todos varones, edad entre 18 y 30, delgados, sin tatuajes, sin dientes de oro. Nada que los hiciera recordables. Perfectos para ser olvidados. Perfectos para desaparecer sin ruido. Y entonces noté algo. Un nombre. En 3 de las autopsias aparecía lo mismo en un apartado técnico. Reconstrucción dental realizada por G. Rivas. Rivas. No era forense, no era del sistema, no figuraba en ningún puto registro oficial, pero aparecía, en 3 cuerpos. Y eso es más que una coincidencia. Eso es un hilo. Y si hay hilo, yo tiro. Busqué en el colegio de odontólogos, nada. Clínicas privadas, nada. Listados ilegales, tampoco. Solo encontré una entrada en un archivo viejo de salud mental. Una nota escrita a mano. Gabriel Rivas, técnico dental, formación no oficial. Intervenido en 2003 por prácticas no autorizadas. Caso cerrado sin condena. Motivo: falta de denuncias. Porque los cuerpos no hablaban, porque nadie los pedía, porque nadie los buscaba. Apunté la última dirección conocida, una casa a las afueras, casi campo, casi olvido, una casa que alguien había tratado de borrar, pero las paredes siempre recuerdan, y yo también. La dirección era tan vieja como el papel donde lo anotaron, una casa en las afueras, camino de tierra, farolas oxidadas, campo seco a los lados. El tipo de lugar donde nadie pregunta por qué hay un coche estacionado toda la noche, o por qué alguien no sale nunca, o por qué hay silencio donde debería haber vida. Me bajé despacio. El sol empezaba a levantar esa claridad blanda que no calienta. La casa era un cubo gris con rejas, ni una planta, ni una persiana levantada, ni un buzón. Las casas que no quieren ser encontradas no lo dicen, te lo muestran, y si sabes mirar, lo entiendes al primer vistazo. La puerta cedió con 2 golpes secos. No tenía alarma, ni seguro. Adentro, polvo. No el que vuela, el que se asienta. Ese que se acumula con paciencia, con años, y sin embargo no olía a abandono. Olía a alcohol, a antiséptico, a látex viejo, a quirófano casero. Avancé por un pasillo estrecho, piso de cemento pintado, muros con parches mal sellados y un interruptor de luz que no quise tocar. A la derecha, un cuarto cerrado con candado, a la izquierda el comedor, y ahí fue donde lo supe. La mesa no tenía sillas, solo una camilla de dentista sin ruedas, un foco articulado colgando del techo, y en el suelo una alfombra blanca. ¿Alfombra blanca? ¿En un cuarto como ese? No, era una toalla industrial, para absorber, para limpiar, para no dejar charcos. Me acerqué al mueble más cercano, cajones metálicos, frascos rotulados a mano, todo escrito con letra redonda, clara, precisa. Lidocaína, Lugol, cuchillas afiladas. No bisturís, cuchillas, de esas que no se compran por cajas en ferreterías. Abajo del todo, un trapo gris envuelto. Lo abrí. Guantes, tapabocas, gorros, todos usados, todos doblados. Nadie guarda residuos quirúrgicos así, a menos que piense volverlos a usar. A menos que no tenga que rendir cuentas a nadie. Y eso me volvió a la cabeza. No es un loco, no es un asesino, es un técnico, un cuidador, un archivista de cuerpos. Me quedé parado en medio del cuarto, respirando olor agrio de sudor antiguo y desinfectante vencido. No toqué nada más, no saqué fotos, no llamé a nadie, porque ya no estaba buscando pruebas. Estaba buscando saber cuán hondo era el agujero, y ya me había pasado el cuello. Al salir vi la marca en la pared exterior. No era grafiti, no era un mensaje. Era una línea recta, tallada a cuchillo, exactamente a la altura de un cuerpo acostado. Una línea, como si alguien midiera siempre lo mismo. Y yo lo supe, sin dudarlo. No era una marca de posición, era una marca de referencia, como quien calibra algo. Y si estás calibrando cuerpos, es porque tienes más de uno. Volví a casa, con las manos sucias, las uñas rotas y un sabor metálico en la lengua. No era sangre. Era la rabia, la que sube cuando el estómago ya no aguanta más podredumbre. No me quité la chaqueta, no me lavé la cara, no me senté. Encendí un cigarro, el primero en 3 días, y me puse a pensar. No en lo que vi, en lo que no vi.
porque en esa casa no había ADN, ni pelos, ni huellas, ni fluidos, y eso, créeme, no es limpieza, es práctica. Empecé a repasar los cuerpos que habíamos encontrado los últimos años, lo que aparecían en sitios vacíos, sin señales de violencia, sin testigos, sin denuncia. Hombres jóvenes, fisonomía corriente, piel clara, sin tatuajes, ni un solo pendiente, ni una sola marca, como si alguien hubiese elegido a cada uno para no ser recordado jamás. Los cuerpos que nadie echa de menos, los que solo se pudren. No, porque ahí estaba el detalle. Estos no se podrían, o al menos no a la velocidad que deberían. Recordé uno de hace 6 años. Lo encontraron en una nave abandonada en Vicálvaro, tendido en el suelo, desnudo, sin documentación, sin heridas visibles. El forense notó que tenía tejido muscular extrañamente preservado a pesar del entorno. La policía cerró el caso como sobredosis. Yo no estuve de acuerdo entonces. Y ahora entendía por qué. El cuerpo estaba limpio, demasiado limpio, y la carne tenía ese mismo aspecto. Compacta, callada, quieta. Me encerré en el cuarto con mis carpetas viejas, años de mierda acumulada en archivadores oxidados, cafés derramados, polvo, y debajo de todo eso, la verdad. Esa que nadie quiere tocar, porque apesta más que los muertos. Empecé a cruzar datos, fechas, zonas, nombres, o lo que quedaba de ellos. Y fui ahí donde encontré la curva. No era perfecta, no era matemática, pero se repetía. Cada cierto tiempo, un cuerpo con las mismas condiciones aparecía en algún rincón de la ciudad. No cerca, no juntos, pero al ritmo de alguien que trabaja con regularidad. Un patrón, no estadístico, personal. Como quien se corta el pelo cada 3 semanas, o como quien riega las plantas los jueves. Así mataba a este hijo de puta, con método, con orden, sin dejar nada que huela a arte. Solo lo justo para que parezca lo que no es. Apunté las fechas en una hoja, 9 contadas, distintas, cada una con un cuerpo. Y entre una y otra, siempre el mismo intervalo. 42 días, exactos, ni uno más, ni uno menos. No era casualidad. Y si tenía razón, faltaban 5 días para el siguiente. Las cifras no mienten, las personas sí, las instituciones siempre. Pero los números son cínicos, no tienen nada que esconder. 42 días, exactos, como si ese fuera el plazo necesario entre una ejecución y otra. No para escapar, no para disfrutarlo, para prepararlo. 5 días para el siguiente cuerpo, y si se repetía el patrón, aparecería en la zona sur. Me encerré en casa, apagué el móvil, encendí la cafetera y me puse a trazar el mapa. Marcaba las ubicaciones, fechas, condiciones del hallazgo, la orientación de los cuerpos. Todo apuntaba a un desplazamiento en círculo, como si estuviera dando vueltas a la ciudad, no buscando, recorriendo, como si la ciudad fuera un tablero y él un reloj. Y el tic-tac era carne. Me centré en el sur, Villaverde, Usera, San Fermín, los polígonos viejos, las zonas que nadie vigila si no hay tiros o fuego. Pensé en naves industriales, en edificios tapiados, en sótanos de locales cerrados, espacios fríos, oscuros, sin tráfico. La tarde del cuarto día fui a dar una vuelta, sin objetivo, solo oler, sí, a oler. Porque cuando llevas 20 años entre cadáveres aprendes a reconocer el aire que procede de un cuerpo. No el de la descomposición, es otra cosa, es silencio, un tipo de silencio que pesa. Como si el aire esperara que alguien abriera una puerta que ya sabe lo que tiene detrás. Lo encontré en una esquina, sin salida, detrás de una fábrica de textiles abandonada. Una valla caída, una puerta metálica con las bisagras sueltas y ese olor. Ese jodido olor. Entré. 2 habitaciones, sin ventanas y al fondo una trampilla. No era grande, no era profunda, pero bajaba. Y abajo la oscuridad no se comportaba como debería. No era negra, era densa, viva, húmeda. Encendí la linterna, bajé los 3 escalones, lugares donde nadie grita, ni siquiera los muertos. Pisé el suelo y ahí estaba, no el cuerpo, el sitio, la forma. Las paredes tenían el mismo revestimiento que la casa de Rivas, el mismo tipo de instalación eléctrica, el mismo foco colgando. Y en el centro, una camilla cubierta con plástico, limpia, lista, vacía, pero no por mucho tiempo. La camilla estaba vacía, plástico tenso, sin arrugas, ni una gota de sangre, ni una marca, pero había algo. Lo sentí al acercarme, el peso no físico, la ausencia con forma, como cuando alguien se sienta en una silla y luego se levanta, y aún así sabes que estuvo ahí. Ese tipo de vacío, denso, cálido, reciente.
Toqué el plástico, estaba limpio, demasiado. Lo retiré con cuidado, debajo la estructura metálica, fría, sin óxido, recién desinfectada. El asesino ya había estado ahí, no hace días, horas, y eso solo podía significar una cosa. Este cuerpo no iba a aparecer, ya lo habían usado, y ya lo habían movido. Salí sin decir nada, sin pensar en nada. No encendí el coche, no llamé a nadie. No hice fotos, no anoté la dirección, no por miedo, porque entendí que en este no era el final del capítulo, era el principio del siguiente. Dormí 2 horas, café, ducha fría, manos temblorosas, la garganta como papel de lija. Volví a repasar las fechas. Si el cuerpo ya fue utilizado, faltaba poco para que apareciera, y si el patrón se repetía, lo dejaría en un punto visible, no en una calle transitada, sino en un sitio donde alguien lo viera. Pero nadie llamara a la policía. Elegí un lugar. Un parking de coches abandonados en un descampado a las afueras de San Fermín. Gente sin techo, sin papeles, sin historia. Lo revisé durante 2 noches, nada, hasta la tercera. No lo vi llegar, no lo escuché, no lo olí. Estaba allí, tendido entre 2 ruedas viejas, tapado con una manta sucia, como si alguien lo hubiese dejado con cariño, con respeto. Y eso fue lo que me destrozó por dentro. No la muerte, sino la delicadeza. Porque ese hijo de puta no mata con furia. Mata con método, con cariño, con oficio. El cuerpo tenía la misma expresión. Ojos abiertos, boca cerrada, ningún gesto, ningún dolor. Solo eso, carne quieta. Me arrodillé, no por respeto, por cansancio. Y me dije en voz baja, va a volver a hacerlo. Y lo hará. Porque no tiene razón para detenerse, porque nadie lo busca, porque nadie excepto yo ha conectado los puntos. Y sobre todo, porque es bueno. Muy bueno. Y en ese instante lo entendí del todo. No estoy persiguiendo a un asesino, estoy persiguiendo a alguien que nunca fue otra cosa que carne quieta. Y así termina nuestro primer episodio de Carne Quieta. Si quieres, puedes volver la semana que viene al Profano de Dios. Suscríbete.